Buenas noches. Este día tenemos el honor de presentar la sección 3 relacionada con la NIC 1, presentación de estados financieros. Mi nombre, Eduardo Edmundo Blanco, director de auditoría de Blanco Urquía y Asociados, CEPROF, SADCB, junio del 2019. Vamos a estudiar el estado de situación financiera y a través de un enfoque general que se refiere a la sección 3. Exclusivamente, en términos generales, se denomina presentación de estados financieros. Primero, ¿cómo se alcanza la presentación razonable? Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad a una fecha determinada. Para que esta entidad presente razonablemente su situación financiera a través de los estados financieros, debe de darle cumplimiento a las NIF para las pymes o, en su defecto, a la NIF versión completa. Base técnica, la sección 10, NIC 8. Para propósito de darle cumplimiento con esta NIF o con esta sección, una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF para las pymes va a efectuar en sus notas explicativas una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. ¿Esto para qué, me van a decir ustedes? Esto sirve para que el usuario de los estados financieros conozca la base técnica que la entidad utilizó para preparar sus estados financieros. ¿Cómo vamos a hacer para darle cumplimiento a lo que indica la norma internacional? En circunstancias extremadamente excepcionales de que la gerencia concluya que el cumplimiento de esta NIF podría inducir a tal error que entrará en conflicto con el objetivo de los estados financieros, según lo estipulado en la sección 2, la entidad no va a aplicar, según establece el párrafo 3.5, y no me recuerdo, a menos que el marco regulador aplicable prohíba la falta de aplicación. Cuando una norma internacional a través de la entidad se haya dejado de aplicar en algún periodo anterior un requerimiento de esta NIF y eso llegue a afectar algo importante sobre el reconocimiento en los estados financieros del periodo actual, la entidad debe de prepararlo. Se supone que los estados financieros de una entidad siempre se debe de estar evaluando la capacidad que la entidad tiene para continuar en funcionamiento. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, esté consciente de que existe incertidumbre significativa relativa a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad que la entidad tiene para continuar como un negocio en marcha, esa incertidumbre debe de revelarla en las notas explicativas. ¿Con qué frecuencia se debe de presentar la información? Una entidad debe de presentar un juego completo, atención de los estados financieros, al menos en NIF para las pymes anualmente. Y si está en versión completa, la NIC 34, estados financieros intermedios, en cualquiera de sus dos versiones, versión básica o versión diluida. Cuando se cambie al final del periodo contable sobre el que se informa, una entidad y los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior a un año, la entidad debe revelar ese hecho por medio de las notas explicativas. La razón por qué utilizó un periodo inferior o superior y el hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros, incluyendo en las notas explicativas relacionadas, no son totalmente comparables. También eso tiene que mencionarlo. Ejemplo, cuando una entidad surge por primera vez, hay que aclarar por qué los estados financieros no se pueden presentar en forma comparativa. Una de las cualidades que todo contador público debe de tener a través del cliente
es presentar uniformidad en la presentación de los estados financieros. Una entidad va a mantener la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de los estados financieros se ponga de manifiesto que sería más apropiado otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y la aplicación de las políticas contables. Quiere decir que no queda llamémosle a mano alzada del contador presentar en forma distinta la información. No, tiene que ser una presentación basada en políticas contables. También esta NIF requiere cambios en la presentación. Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas en el cuerpo de los estados financieros, una entidad reclasificará los importes comparativos con el año inmediato anterior, a menos que resulte impracticable hacerlo, pero eso tiene que mencionarlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, una entidad debe de explicar por medio de una nota explicativa la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada grupo o partidas que se han reclasificado y el motivo de la reclasificación. Quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ajuste retrospectivos debido principalmente a un ajuste en la depreciación, hay que corregir el año inmediato anterior hasta llegar a tipificar o a cuantificar cuál hubiera sido si el ajuste hubiese sido aplicado en el año inmediato anterior a nivel de resultado. La información también debemos de recordar que debe ser comparativa. Ejemplo, 2018 con 2017, 2019 con 2016, con 2018, a menos que esta norma internacional permita o requiera otra cosa. Una entidad también va a revelar la información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente, teniendo presente la materialidad o la importancia relativa y la agrupación de los datos. Quiere decir que una entidad va a presentar por separado cada clase significativa de partidas similares. Las omisiones o cualquier inexactitud de partidas son significativas si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios, teniendo presente la base de los estados financieros. ¿Qué comprende o qué debemos de comprender por un conjunto completo de estados financieros? Lo primerito que debemos de tener presente es que un conjunto completo de estados financieros de una entidad va a incluir por lo menos la siguiente información: un estado de situación financiera a la fecha que se informa. Olvídense de poner balance general, ahora se llama estado de situación financiera. Una u otra de las siguientes informaciones: un estado del resultado integral para el periodo que se informe y que también muestre todas las partidas, tanto de ingresos como gastos, reconocidas durante el periodo, incluyendo aquellas partidas que fueron reconocidas y determinadas en el resultado, que es un subtotal en el estado de resultado integral, y las partidas de otro resultado integral o, en su defecto, según las políticas contables de cada entidad, un estado de resultado separado y un estado de resultado integral. Si la entidad elige presentar un estado del resultado y un estado de resultado integral, el estado del resultado integral va a comenzar con el resultado y a continuación se deben demostrar las partidas de otro resultado integral. Por eso se denomina estado del resultado integral. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. Este es para conocer y evaluar los cambios patrimoniales, teniendo presente el índice de riesgo en la inversión a través de la famosa TIR, tasa de interés de retorno. Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. Quiere decir que, de conformidad a las políticas contables, la entidad debe de evaluar
y haciendo uso de su política sobre qué método utilizará para revelar el estado de flujos de efectivo, ya sea el método indirecto, que es una conciliación de la utilidad para llegar al flujo proveniente de las actividades operacionales, o a través del método directo, que es en base al cash flow. También no se nos debe de olvidar las notas que comprenden un resumen de las políticas contables, que más adelante las vamos a examinar cada una de ellas, y otra información explicativa que la norma internacional en su conjunto requiera de cada entidad sobre la información que se tiene que revelar en cada uno de los componentes de los estados financieros. En un conjunto completo de estados financieros, una entidad va a presentar un estado financiero con el mismo nivel de importancia. Quiere decir que si yo presento el estado de situación financiera, siempre debo de tener presente el nivel de importancia en cada una de las cuentas que así se presenten, tanto en el estado de situación financiera, el estado del resultado, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Una entidad también puede utilizar para los estados financieros títulos distintos de los empleados en esta NIF, siempre y cuando ello no ocasione una confusión. Sugerencia: por favor utilicen los encabezados en los estados financieros, los modernos. Olvídense del estado de pérdidas y ganancias. Hoy se llama estado del resultado integral. Olvídense del estado o que anteriormente le llamaban balance general. Ahora se llama estado de situación financiera. Olvídense del estado de origen y de aplicación de recursos. Hoy se llama estado de flujos de efectivo. Entonces, así sucesivamente. Caso contrario, han incurrido en un error que puede inducir al usuario de los estados financieros a una mala interpretación contenida la información en los mismos. Debemos de tener presente la identificación de los estados financieros. La entidad debe de identificar claramente cada uno de los estados financieros y de las notas, y los distinguirá de otra información que esté contenida en cada uno de los documentos denominados estados financieros. Además, una entidad debe de presentar la siguiente información en forma destacada y la va a repetir cuando sea necesario para una mejor comprensión de la información que se está presentando a través de los estados financieros. Ejemplo: el nombre de la entidad según la escritura de constitución, si es una sociedad jurídica, si es una persona jurídica, y si es una persona natural según el DUI. Y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo precedente. Además, debemos de saber que los estados financieros pertenecen a la entidad individual y no a un grupo de entidades. También debemos de recordar la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los estados financieros. Por ejemplo, al estado del resultado no le van a poner estado del resultado integral al 31 de diciembre. Es un gran error fundamental. Tienen que decir por el periodo que inició y que finalizó, igual que el estado de cambios en el patrimonio, por el periodo, el estado de flujos de efectivo, por el periodo. El único estado financiero que abarca desde que la entidad inició hasta que se presentan los estados financieros se denomina el estado de situación financiera. Otra cosa bien importante que debemos de tener en cuanto a la información que revelamos en el cuerpo de los estados financieros: la moneda de presentación, tal como se define en la sección 30, conversión a la moneda extranjera, o la NIC 21. Tenemos que tener presente porque en El Salvador, de acuerdo a la Ley de Integración Monetaria, se utiliza hoy en día el dólar de los Estados Unidos de América. Nos guste o no nos guste, es el dólar de los Estados Unidos de América. Pero hay muchos, no ustedes los que me están oyendo, se les olvida que son dólares y lo dejan sin ponerle la expresión monetaria en el cuerpo de los estados financieros. Acuérdense que estamos en El Salvador y consideramos que todavía estamos hablando de colones. No, señores, se denomina en dólares de los Estados Unidos de América. El grado de redondeo, hay muchos que evitan presentar
centavos, pero la moneda de El Salvador se utilizan centavos. Entonces, si se va a hacer redondeo, menciónenlo a través de las notas explicativas. Otra cosa bien importante en la información que se acompaña a los estados financieros, no se nos debe de olvidar el domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que ha sido constituida, la dirección de la sede social. Eso va en las generalidades de la entidad, en la parte primaria. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y a qué se va a tratar la entidad, es decir, a qué se va a dedicar, principalmente cuáles son sus principales actividades. Y además, esta norma internacional no trata de la presentación de la información por segmentos, sino que las ganancias por acción o la información financiera intermedia de una pequeña o mediana entidad es única y exclusivamente para las entidades que cotizan en un mercado público y están obligadas a revelar su información. Una entidad que decida revelar esta información va a tener que describir los criterios que utilizó para la presentación y preparación, o sea, en forma geográfica o en segmentos de negocios. Este es la sección 3. Espero haber contribuido en el acervo cultural y profesional. Gracias, nos vemos con la sección 4, NIC 1, estado de situación financiera. Que Dios los bendiga. Adelante, que es la base del éxito. Gracias.